Buenas tardes, en esta ocasión les vengo a hablar sobre los Tratados de Viena, que es la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados. Fue firmado en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969 y entró en vigor el 27 de enero de 1980. Este proyecto duró 15 años por la Comisión de los Derechos Internacionales de las Naciones Unidas. A continuación, les vengo a solucionar el cuestionario de 100 preguntas. La primera pregunta es: ¿a qué tipo de tratado se le aplica la Convención de Viena? ¿Qué acuerdos no están regidos por la Convención de Viena? Se aplica entre los tratados entre estados. La Convención de Viena no se aplica a los acuerdos internacionales entre estados y otros sujetos a derechos internacionales, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escritos. La segunda pregunta es: ¿cómo se define el tratado a los efectos de la Convención de Viena? Para la Convención de Viena es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. La tercera pregunta, ¿qué otra definición de tratados conoce? Para la Real Academia Española es un acuerdo entre estados u organizaciones internacionales con el fin de establecer normas que agreguen o de resolver problemas concretos. La cuarta pregunta dice: ¿cómo se puede clasificar los tratados de acuerdo con la doctrina internacional? Para clasificar los tratados existen dos formas. La primera, según el número de tratados. Este se viene a llamar bilaterales y multilaterales. Y la segunda es según el contenido sustantivo de los tratados, que regulan normas, los tratados y que organizan estas organizaciones internacionales. La quinta pregunta se formula como: ¿qué otros tratados ocupan el derecho de los tratados, además de la Convención de Viena de 1969? Esta dice que es la Carta de la NU. Consta de los principios de los cuales tienen que regirse estas dichas convenciones o tratados que se hacen dentro de los estados. Seguimos con otras preguntas, que esta lleva como por temática la celebración de los tratados. ¿A qué sujeto de derecho internacional conoce la Convención de Viena capaz para celebrar? ¿Qué significa de ellos que el resto de los sujetos de los derechos internacionales no tienen la capacidad? Justifique la respuesta. La Convención de Viena conoce a estos estados para celebrar los tratados. El resto de los sujetos de derecho internacional no tienen la capacidad de celebrar tratados, puesto que solo se celebran entre estados. La segunda pregunta trata sobre quiénes pueden participar en el proceso de la celebración de tratados respecto a estos estados, qué funciones pueden hacer sin necesidad de presentar plenos problemas entre estos, y indique hasta qué etapa puede actuar tal sentido. Esto lo pueden hacer los jefes de Estado, de gobierno, ministros de Relaciones Exteriores, los jefes de misiones diplomáticas para la adopción de texto de un tratado entre los estados acreditados y el estado ante el cual se encuentre La tercera pregunta es: ¿cómo se adopta el texto de un tratado requerido y de qué trato multilateral celebra en una conferencia internacional donde practique un gran número de estados? La adopción de texto de un tratado rige y de una multilateral celebrado en una conferencia internacional se efectúan por la mayoría de los 2/3 de los estados presentes y votantes, a menos que esta sea una decisión igual de la mayor de las reglas diferidas. La cuarta pregunta: ¿cómo se autentica el texto del tratado? Para que el texto de un tratado quede autenticado y definido mediante el proceso que se prescribe en el que
o convengan los tratados que hayan participado en la elaboración. Al falta del proceso mediante la firma de adhesión representantes de estos estados en el texto de tratado con la acción final del contenido en la figura del texto. La quinta pregunta: ¿qué efectos produce la autenticación? Mediante la autenticación, este texto queda fijado de manera solemne como el contenido definido, autenticado e inalterable del tratado. Estos lo pueden hacer los jefes de Estado para así dar mayor validez y eficacia. ¿Qué es la firma de referencia? Es la sexta pregunta. Es la firma que se realiza el sujeto a actos posteriores que le dan eficacia, es decir, debe ser referido y tiene el mismo efecto de la ratificación. La séptima pregunta trata qué es la rúbrica y qué efectos producen o pueden producir. La rúbrica de un texto equivale a la firma del tratado cuando conteste que los estados negociantes así han convenido. Octavo, ¿cuáles son los modos de manifestar el consentimiento en obligarse por un tratado prescrito en la Convención de Viena? El consentimiento de un estado es obligarse por un tratado, sea un tratado. Podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituye un tratado de ratificación, la aceptación, la aprobación y la adhesión de cualquier forma de esta convención. La séptima pregunta es: ¿cuáles son los modos de manifestar el consentimiento previsto en la Convención de Viena aplicando los tratados de forma simplificada? Existen dos formas o dos modos. La primera es cuando los instrumentos dispongan en que su caje contenga efectos, y la segunda cuando conste de otro modo que los estados han convenido el caje de los instrumentos. Posteriormente vayamos a la pregunta número 10. ¿Cuáles son los modos por los cuales un estado puede obligarse en un tratado en buena y debida forma? Existen tres formas. La primera es cuando el tratado disponga que la firma tendrá este efecto. La segunda, cuando conste de otro modo que los efectos negociados han convenido que la forma tenga este efecto. Y tres, cuando la intención del Estado de dar efecto a la firma se desprenderá de los plenos poderes de sus representantes. La pregunta 11. ¿Qué efectos producen y qué efectos puede eventualmente producir la firma de un tratado? Existen dos efectos. El primer efecto es la ratificación del texto equivaldrá a la firma de tratados cuando conteste que los estados negociados así lo convengan. La segunda, la firma de adhesión o referendo de un tratado por un representante equivalente a la firma definida de este tratado. La pregunta 12 trata sobre definir la ratificación. ¿Qué es la ratificación? Es un acto de aprobación dado o un tratado por las organizaciones internacionales comprendida para obligar a un Estado internacional a adherirse a esta forma. La pregunta número 13 trata sobre qué estados tienen derecho a ratificar un tratado. Tienen dos formas. La primera, que es el caso bilateral, la ratificación se efectúa por lo general mediante el canje de los instrumentos requeridos, y la segunda, que es en el caso del tratado multilateral, que es el procedimiento normal consistido en el depósito recoja la ratificación de todos los estados y manifestación de las partes en esta que se encuentra. La pregunta número 14 trata sobre cuáles son las formas mediante las cuales el Estado puede ratificar un tratado. Son cuatro formas. La primera es cuando el tratado disponga de la consentimiento manifestado mediante la ratificación. La segunda es cuando contenga de otro modo que los estados negociantes han convenido que se exija la ratificación.
La tercera, cuando el representante del Estado haya firmado el tratado a reservar la ratificación. Y la cuarta, cuando la intentación del Estado de firma el tratado de la reserva ratificará este pleno. La quinta pregunta se trata sobre qué es la adhesión. ¿Qué es la adhesión? Se entiende por adhesión el acto internacional así denominado por la cual un Estado hace contra que en este ámbito internacional su contenido es obligatorio en este tratado. La pregunta número 17, que es el Estado puede obligarse mediante la adhesión y qué tipo de tratados pueden ser. En la pregunta 16 se comprenden de tres formas. La primera es, cuando el tratado disponga, estos estados pueden manifestarse tan consentimiento mediante la adhesión cuando conste de que otros modos de estados negociar han convenido que estos estados pueden manifestarse tan consentimiento mediante la adhesión cuando todas las partes han considerado anteriormente que este estado puede manifestar tal consentimiento mediante esta adhesión. La pregunta número 17 trata sobre la convención mediante la aceptación y la aprobación entre los medios de manifestar el consentimiento. ¿Tiene alguna relación con dicha aprobación con la ley aprobada en los tratados mediante el artículo 75, inciso 22, inciso 22 de nuestra justifica la respuesta? La pregunta número 18. ¿Es necesario que un Estado manifieste su consentimiento respecto a todos los tratados o podría hacerlo solo respecto de alguna de sus disposiciones? Este tratado sí puede manifestar el consentimiento respecto a todos los tratados y también puede respetar de algunas definiciones mediante la firma y el canje del instrumento de constitución, ya que ésta ratifica la aprobación, la aceptación de estos dichos tratados en esta convención. La pregunta número 17 define el estado negocial, estado signatario, estado contratante, estado parte y tercer estado. El estado de negociación es un estado que ha participado en las aprobaciones y elaboraciones del texto del tratado. El estado contratante es un estado que ha consentido en obligaciones por el trato, haya o no entre en vigor. El estado parte es un estado que ha consentido en obligarse por el tratado y por respecto al cual éste entra en vigor. El tercer estado es un estado que no es parte de este tratado, pero también lo incumbe. El quinto estado es el estado signatario, que es un estado que se compromete con la firma de la pregunta número 20 dice, ¿qué obligaciones tiene el Estado desde la firma del tratado de acuerdo con el artículo 18 de la Convención de Viena? ¿En qué supuestos casos dichas obligaciones un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustre el objeto y el fin de este tratado? En esta tienen que tener en cuenta dos características fundamentales. La primera, si han firmado el tratado o cajen instrumentos que constituya el tratado a través de la ratificación, aceptación, aprobación mediante de esta no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte del tratado. La B dice, si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado durante el periodo que aparece a la entrada de vigor del mismo y siempre que ésta rectifique que no sea obligatorio. Pregunta número 21. ¿Qué obligación tiene el Estado desde la manifestación del consentimiento y en el periodo que ha antecedido en la entrada en vigor de acuerdo con el artículo 18 de la Convención de Viena? Debemos tener en cuenta dos puntos. El primer punto, se ha firmado el tratado a caja de instrumentos que constituya el tratado a través de la ratificación, aceptación o aprobación mediante no hayan manifestado su intención de no llevar a ser parte de este.
Y la segunda punto que tenemos que tener en cuenta es que si ha manifestado su consentimiento es obligatorio en este tratado su participación, ya que este fue ratificado, aprobado y pronunciado en el tratado. El tercer capítulo trata sobre la aprobación y la provisión en entrada en vigor de este tratado. La primera pregunta es, ¿a qué se denomina aplicación provisional de un tratado? ¿En qué caso su tratado puede aplicar esta provisión? Debemos tener en cuenta que consiste en la observación de todo y aquel de su disposición ante una entrada en vigor. Sus objetivos deben ser válidos y creíbles, en el cual debe tener coherencia y cohesión. Consiste en las relaciones de la aplicación del tratado internacional o en la parte del mismo, en el cual deben de cumplirse presente el consentimiento, prestando el consentimiento. ¿En qué caso? Si el propósito trata así, lo dispone, si los estados negociantes han convenido que ellas estén dentro de este modo de tratado. La segunda pregunta es la entrada en vigor de los tratados y qué efectos producen. Ubique el artículo en la Convención de Viena referente a estos efectos. Se entiende por entrada en vigor el momento en el que un tratado adquiere plena eficacia inicial sobre este en concreto, que pasa a ser obligatorio y sucesivo a la aplicación en los términos prescritos por todos los que estaban de acuerdo para este trabajo entre las partes y entre estados. ¿De qué manera un tratado puede estar en vigor en general? Un tratado entra en vigor en la fecha en la que se disponga y se pueda que en los estados negociar o falta de una entrada en vigor pueda ejecutarse. Esto quiere decir que entra en vigor cuando ya todas las características esenciales de este tratado se hayan cumplido. Estas deben tener en cuenta la coherencia, la cohesión y la disposición de estos tratados y en estos estados. La cuarta pregunta es ¿de qué manera un tratado puede entrar en vigor con respecto a un estado en particular? Un estado entra en vigor de manera particular con la disposición de un tratado que regula la autenticidad del texto, la concentración de la convención del estado en obligarse de los estados de la manifestación de la fecha de su entrega en vigor, la reserva, la refundación de la disposición y otros concernientes de este tratado, el cual la anterior entrada en vigor se dará plazo cuando éste esté listo con todos los términos financiados por este tratado. De 5 ejemplos, la quinta pregunta de este tema es dar 5 ejemplos de los tratados en vigor en algunos competidos de tratados internacionales. Bueno, nos presentamos en tratado en vigor, tratado bilateral, que es el tratado de paz, amistad, límites y agregación. La primera es el tratado bilateral, tratado de paz, amistad, límites y arreglos definidos en Estados Unidos de México y Estados Unidos de América. Esta también puede ser llamada como tratado de Guatapé. La segunda es el tratado multilateral restringido, que puede ser la Convención Internacional contra la toma de rehenes, y el tratado multilateral general, que es la Convención Nacional es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar de 1982. Sexta pregunta, ¿cuál es la regla supletoria establecida en la Convención de Viena para el caso de que el tratado no disponga nada acerca de esta entrada en vigor? Esta consta de 5 puntos. La primera es todos los acuerdos que se
que se refiera al tratado haya sido consentado entre todas las partes con motivo de celebración. La segunda, todos los instrumentos formulados por una o más partes con motivo de celebración de tratados y aceptación por las demás por instrumentos referidos de este tratado. La 3, todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación de los tratados de la aplicación de sus disposiciones. La cuarta, todas ulteriormente seguidas en la aplicación de tratos por los cuales estas están de acuerdo con dicho tratado. Y la quinta es que todas las formas pertenentes a los derechos internacionales aplican a las relaciones entre las partes. La séptima pregunta, ¿qué disposición conviene si aplica ante la entrada en vigor del tratado? Esta consta de 5 numerales. El primero es el alcance de presión. La séptima pregunta es, ¿qué disposición conveniente se aplica ante la entrada en vigor del tratado pertinente? Esta consta de 5 numerales. El primer numeral es el alcance de la presente convención, el término empleado. La tercera es no tendrá en cuenta los acuerdos no convenientes en el ámbito, o sea que este debe ser coherente y cohesivo con lo que se pide, lo que se quiere y lo que se propone. La cuarta es que interacción de la presente convención. Y la quinta, que es la última, trata, pero no menos importante, es que el tratado constituya de organizaciones internacionales y tratado adopte en el ámbito de una organización internacional. O sea, que esta tiene que ser de internacional a internacional. El siguiente título es la reserva. ¿Qué es la reserva? Se define como reserva es el acto unilateral por el cual una de las partes manifiesta respecto a la conclusión de un tratado internacional su propósito de excluir o modificar algunas obligaciones debido del mismo. La reserva constituye un medio para fortalecer la conclusión del tratado. Su función se encuentra en el principio de la libre consentimiento, en la cual ésta debe ser minuciosamente atendida, ya que de esta dependen muchos de los términos que cada estado propone a este tratado. La segunda pregunta es, ¿en qué momento puede formarse una reserva? La reserva se formula en el momento de la firma de un tratado, ya que haya de ser el objetivo de ratificación, aceptación y aprobación. Habrá de ser confirmado formalmente por el Estado autor de la reserva al manifestar su consentimiento en la obligación de este tratado. En este caso se puede soportar en el artículo número 23, en numeral 2, en donde la Convención de Viena lo ratifica. La tercera pregunta es, ¿cuáles pueden ser los objetos de reserva? Los objetos de reserva pueden ser la excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado de su aplicación del Estado. O sea, se debe tener en cuenta ya que en estos tratados, por decirlo así, cada artículo, cada minuciosidad de este tratado está para que los estados lo cumplan a su modo, obviamente. La cuarta pregunta es, ¿en qué caso puede formularse una reserva? Un estado puede formular una reserva en el momento de la firma, la ratificación, la aprobación en un tratado de adhesión o de la misma. La quinta pregunta es, ¿qué tratado no admite reserva? Ejemplifique. A. Que las reservas estén prohibidas por el tratado. B. Que los tratados dispongan que últimamente pueden hacerlo determinadas reservas, entre las cuales no requieren la reserva de este tratado. O C. Que los casos no prevengan en la aparición de A y B y la reserva sea incompatible en los objetos y la finalidad de este.
Por eso debemos tener en cuenta que en este tipo de trabajo, en este tipo de tratado, tienen que hacer valer la coherencia y la cohesión, ya que estos deben tener como un mecanismo para que el fin sea progresivo, por decirlo así. Sexto, ¿cuál es el régimen establecido por la Convención de Viena para un Estado que formule una reserva? Pueden ser consideradas parte del tratado. Se considera que una reserva ha sido aceptada por un Estado cuando ésta no ha formado ninguna objeción a la reserva dentro de los 2 meses siguientes a las fechas en las que haya recibido la notificación de la reserva o la fecha en el que se haya manifestado su consentimiento en la obligación por el tratado y estas posesiones. La séptima pregunta dice que en qué casos la Convención de Viena exige la aceptación unánime de la reserva. Cuando el número reside que el estado de negociar y el objeto y la finalidad del tratado se desprenda que la aplicación del tratado en su integración entre todas las partes es condición esencial del consentimiento de cada una de ellas en opinión por el tratado. Una reserva exigirá la aceptación de esta en cada parte, ya que el tratado es libre de escoger si es aceptada, aprobada o modificada este tipo de reserva. La octava pregunta trata sobre qué efectos produce la aceptación de una reserva por parte de otros estados contratantes. El efecto será modificado con respecto al estado autorizado de la reserva en sus relaciones con estas otras partes de disposición del tratado a que se manifiesta la reserva en esta medida depende de sí misma, ya que cada estado tiene la autonomía de decidir si esta reserva es la más adecuada o no para su estado. Esta tiene un nombre que se llama reciprocidad de la reserva. La novena pregunta es explicar la forma por la cual puede aplicarse una reserva. ¿Cuál es la forma? Hay dos, tácita y expresa. La expresa es dar por escrito una vez formada la reserva o por una anticipada del tratado del mismo. Y la tácita para los efectos del párrafo 2 y 3 de esta misma ley, en la cual menos del tratado disponible de este caso se considera que una reserva ha sido aceptada por un Estado en 2 meses siguientes a que haya manifestado su consentimiento a la obligación de esta misma. Posteriormente, la pregunta es ¿a qué se denomina objeción? El Estado objeción. El Estado objetante rechaza la reserva. Esta es la declaración unilateral hecha por un Estado como reacción ante una reserva a un tratado formulado por otro Estado, por lo que el Estado se propone excluir o modificar los efectos jurídicos de esta reserva o excluir la aplicación del tratado en un conjunto. Esta debe ser expresa y ha de plantearse en el término de 2 meses desde la ratificación y la notificación de este tratado. Pregunta número 12. ¿Qué relación existe entre un estado y partes acepto u objeto una reserva de un estado respecto a cualquier otro estado parte del tratado que no formen ningún tipo de reserva? Una reserva y una objeción a su reserva hará una fórmula por escrita y comunicarla a los estados contratantes y a los estados facultados para llevar a cabo esta generalidad. Esta obligación tendrá parte en las contestaciones del auto de esta ratificación, modificación de esta reserva. La tercera pregunta, ¿cómo debe formularse la reserva? Una reserva puede formularse
al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado de adhesión a él, a menos que el trato anuncie los artículos sobre los cuales no se pueden hacer reservas y el artículo mencionado no se encuentra en esta lista. La 14 es cómo debe formularse la objeción de la reserva. Deberá formularse por escrito y comunicarse por los mismos medios a los estados contenidos en este tratado. Deberá ser explícito la formulación de esto. La 15 pregunta es, la pregunta número 15 es, ¿puede referirse la reserva? La 15 pregunta es, ¿puede retirarse la reserva? Sí se puede, salvo que el tratado disponga otro caso. Una reserva puede ser retirada en cualquier momento y no se exigirá para un retiro el consentimiento de todos los estados organizados en este tipo de tratado, ya que el estado tiene la facultad para hacerlo. La pregunta número 16 trata sobre ¿puede ratificarse la aceptación de la reserva? Una ratificación puede ser retirada en cualquier momento o lugar de su aceptación y no exigirá su retiro el consentimiento del Estado o la organización internacional que haya aceptado. La pregunta número 17, ¿puede retirarse la obligación de reserva? El retiro de una obligación podrá ser realizado en cualquier momento, salvo que el tratado disponga que éste no se pueda formular, ya que tienen la facultad de hacer. Ya se me está. La observación, ámbito de aplicación de los tratados. ¿Qué principio general de los derechos deberán observar durante la aplicación de un tratado? El principio de la buena fe, tanto en vigor obligación. Se tendrá en cuenta el principio de la buena fe. Todo tratado en vigor obliga a que las partes deben ser cumplidas entre estas. La segunda pregunta trata sobre qué dispone la Convención de Viena respecto a sus relaciones jerárquicas con las normas organizadas internas de los estados. ¿Cuál es el principio general y cuál es la excepción? Una parte no podrá invocar disposición de sus derechos internacionales como justificación de incumplimiento de sus tratados. En la pregunta número 3 trata sobre cuál es el principio establecido por la Convención de Viena respecto de las aplicaciones temporales de los tratados y cuál es su excepción. La disposición de un tratado no obliga a una parte respecto al acto o hecho que hayan tenido lugar con la anterioridad a la fecha de entrega en vigor del tratado, salvo que una intención diferente se presente del contrato o coste de otro modo. La cuarta pregunta, ¿cuál es el principio establecido por la Convención de Viena respecto de la aplicación esencial del tratado y cuál es su excepción? La primera es que la relación entre en vigor y la segunda es que sea relativo a su aplicación concentral. La quinta pregunta dice, si un tratado no contiene una cláusula colonial que disponga respecto a su aplicación a los territorios coloniales o no autónomos administrados por el Estado constatante, se aplica autónomamente dicho tratado a los términos coloniales o no autónomos o se requiere una declaración respectiva o diferente. La respuesta es, aun cuando la Convención no contenga ninguna disposición referida al ámbito de validez territorial, el derecho internacional en generación de la regulación de esta, conforme a sus artículos,
el tratado entrará en vigor, ya sea por obligación de este Estado para las partes en su totalidad de su territorio. La sexta pregunta es, ¿qué sucede si un tratado es parte de dos tratados concernientes a la misma materia, uno anterior y otro posterior? Cuando un tratado especifique que está sujeto a otro tratado anterior o posterior, debe ser inconsiderado incompatible con otro tratado previsto en las disposiciones del último. Cuando todas las partes en el tratado posterior hacen parte del tratado anterior y este no está de término, su aplicación se suspenderá. El tratado antes se aplicará únicamente en la medida de la disposición que ésta le convenga. La séptima pregunta es, ¿qué sucede si la Carta de las Naciones Unidas establece una obligación distinta de las que establece otro tratado anterior del cual parte el Estado, mientras la ONU, cual deberá respetar? Cuando todas y alguna de las partes no es un tratado anterior de la Carta Nacional Unida y no puede terminar, y tampoco su aplicación, suspenderá las aplicaciones de dichas disposiciones de uno de estos estados, ya que en esta se plantea que la ONU debe estar ligada con los derechos internacionales y la carta de esta misma, por lo cual esta tendrá que ser compatible con un tratado posterior al tratado que se le haya impuesto. El siguiente subtítulo es la interpretación. ¿Qué se entiende por interpretación de los tratados? Un tratado deberá ser interpretado de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de esto e intervenido en cuando esté el contexto y con el fin. Esto tiene que ver tácitamente con la coherencia, la cohesión y el objeto y la finalidad de este dicho tratado, ya que estos deben estar entrelazados para así producir una buena finalidad. La segunda pregunta es, ¿cómo deben interpretarse los tratados de acuerdo con la Convención de Viena? Deben de tener en cuenta dos incisos. La primera es para los efectos de la interpretación de un tratado en contexto comprenderá el texto, inclusión de los preámbulos y los anexos que los estados le den a este tratado, ya que cada estado tiene la facultad de adherir su forma de interpretar estos dichos tratados. La tercera es, ¿cuáles son los medios de interpretación auténticos? Los medios de métodos de interpretación auténticos hayan sido autorizados. La tercera pregunta, ¿cuáles son los métodos de interpretación auténticos cuando un tratado haya sido autorizado en dos o más idiomas? El texto hará igualmente fe en cada idioma a menos que el tratado disponga que las partes convenidas en el caso descrito prevalecerán los textos en su idioma original. Según la Convención de Viena, que abarca el contexto abarca tres características. Todos instrumentos formulados por una o más partes con motivo de celebración del tratado y aceptación por las demás como instrumentos de este tratado. Podemos decir que en la primera que tenemos que tener en cuenta son todos los acuerdos unilaterales entre las partes acerca de la interpretación del tratado o la aplicación de su disposición. La segunda, todas las participaciones unilateralmente seguidas en la aplicación de los tratados por lo cual conste el acuerdo de las partes acerca de este mismo tratado.
La tercera es que todas formas pertenecen al derecho internacional aplicará las relaciones entre las partes. Se dará un término o un sentido especial si consta de tal fe que las partes del Estado puedan tener en esta. Como anteriormente lo había dicho, debemos tener en cuenta la coherencia para hacer estos dichos contextos, para que así no haya problemas al momento de ratificar estos tratados. Ay, Dios. ¿Qué instrumento? La quinta pregunta es: ¿qué instrumento o acto deben tenerse en cuenta para la interpretación de la autenticidad? Esto deben tener en cuenta tres aspectos. Todos acuerdos unilaterales entre las partes acerca de la interpretación del tratado, de la aplicación de su disposición, todas las prácticas ulteriores unánimemente seguirá las aplicaciones de los tratados, por lo cual conste el acuerdo de esta C. Todas las formas persistentes del derecho internacional aplicadas en esta, y las D. Será de esta la aplicación mediante que las partes identifiquen su finalidad. Sexta. ¿Cuáles son los medios de interpretación complementarios? La sexta pregunta: ¿cuáles son los métodos de interpretación complementaria? ¿En qué caso se puede acudir a ellos? Mediante la interpretación complementaria será acudir al medio de interpretación complementaria, en particular los trabajos preparados del tratado. En esta se aplicará el artículo 31 para determinar el sentido cuando las interpretaciones darán conforme a este artículo. Esta debe tener en cuenta dos aspectos especiales. La primera es que debe ser ambiguo o oscuro el sentido. La segunda es que conduzca a un resultado manifestado absurdo o irracional. Ya no echaron. La séptima pregunta: ¿en qué consiste el método teológico? En el artículo y en qué artículo de la Convención de Viena se hace referencia a él en el sentido más restringo de la palabra. Se inicia por método un procedimiento de investigación ordenado, restringido y autocorregible, de tal manera que se haga posible la obtención de los resultados de validez. La octava pregunta dice: ¿a qué se denomina el principio de efecto útil? En el artículo 31.1 de la Convención de Viena, este principio es de efecto útil, según la cual deberá asegurarse los efectos propios de las disposiciones convenidas en él. Para el juez Stringer es importante la naturaleza especial de los tratados sobre los derechos humanos, la obligación objetiva que consagra y el estilo autónomo de su concepto, y los productos clásicos de la interpretación del tratado, de sus ajustes de nuevas realizaciones con respecto a los objetos, los derechos humanos y distintas formas como estas. En la siguiente pregunta trata sobre en qué consiste el método subjetivo en la interpretación y en qué artículo aparece. El método subjetivo son aquellas que requieren una interpretación de las situaciones basadas en las técnicas que, bien sido pueden ser relacionadas estructuralmente, habitualmente son muy flexibles en cuanto al diseño y su método aplicable. Esta aparece o está sustentada en el artículo 48, que señala lo siguiente: la presente convención estará abierta en la firma de todos los estados mediante de las Naciones Unidas o de algunas organizaciones especiales, así como todos los estados parte en la estructura de la Corte Internacional de Justicia, y que cualquier otro estado
o cualquier otro estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte de la convención. De esta manera siguiente, hasta el 31 de octubre de 1961, en el Ministerio Federal de las Relaciones Exteriores de Austria y después hasta el 31 de mayo de 1962 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. La pregunta número 10 es la declaración. ¿Qué es la declaración interpretativa? ¿En qué se diferencia entre la reserva? La declaración interpretativa, a diferencia de la reserva, que es la omisión o modificación de parte del tratado o firma que tienen como finalidad facilitar la firma y aplicación de los trámites en el país de la forma, debemos tener en cuenta que esta no se encuentra regulada en la convención. Sin embargo, la declaración interpretativa se define como una declaración unilateral que cualquiera sea enunciado o denominado a ser hecha por un Estado y por una organización internacional con el objetivo de precisar o aclarar el sentido que tiene dicho cláusula. Pregunta número 11. ¿Qué diferencias hay entre los acuerdos a los que se refiere el artículo 31, inciso 2A, y los acuerdos aludidos en el artículo 3A, además de los hechos que uno integra en el contexto y entre los números? En la 2, que el agente dispone no está obligado a testificar. 3, el 3, que la gente disponga no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo que los casos previos de los incisos A y B y C del párrafo 1 estén de acuerdo no esté de acuerdo con este menoscabo de la inviolabilidad de su persona o su residencia. Que en el inciso el párrafo 3 contiene unas excepciones mediante el párrafo 1, inciso A y B. En el primero, el agente diplomático gozará de una inmunidad jurídica penal del Estado especial, gozando también de una inmunidad de su justificación civil y administrativa, entre estas. En la A, de una acción de real sobre un bien inmueble, particulares racionales del territorio del Estado respecto a uno de los agentes dispositivos de la posesión del Estado acredita para que ésta firme de la misma. B, de una acción sucesoria en el que la agencia disponga una figura a través del título previo de un nombre del Estado a adquisición, como los ejecutorios, términos administrativos, hereditarios, legatarios, entre otros. Y C, de una acción referentes a cualquier actividades profesionales o comunicacionales ejercidas por el agente diplomático del Estado. En 12. ¿Qué diferencia hay entre una versión que trata del idioma distinto autenticado y el texto autenticado? En el artículo número 53 podemos observar que el origen de la presente convención, cuyo texto chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente autenticados, serán disponibles en el poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remita copia certificada a estos estados pertinentes a cualquiera de las cuotas internacionales de estos artículos. En el siguiente artículo, el artículo 48, en los testimonios de los cuales los plenipotenciarios infrascritos debidamente autorizados por sus gobernantes. Hecha en Viena el día 18 de abril de 1971.
La pregunta número 13 hace alusión de qué sucede si un tratado ha sido autenticado en varios idiomas. ¿Cuáles de ellos preverá en caso de que se presente contradicción? Preverá todo ya que todos están autenticados y estos serán expedidos a las copias de esta autenticación. Esta está sustentada en el artículo que la segunda. La pregunta número 14 dice que igualmente autenticado en distintos idiomas en las que haya diferencia de sentidos en alguna de las exposiciones. Cuando el tratado haya sido autenticado en 2 o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada uno de los idiomas, a menos que el tratado disponga unas partes que convenga, que es el caso de en caso de discrepancia preverá uno de los textos. El título trata sobre el tratado y terceros estados. ¿Qué se entiende por tercer estado? Se entiende por tercer estado un estado que no hace parte del tratado. ¿Cuál es el principio general que establece la Convención de Viena respecto al tercer estado? ¿Cuál es el principio? Ajá. Mira que dice normal general. Por norma general, ay Dios mío. Ya está. Y María José dijo que había arreglado las. La segunda pregunta es, ¿cuál es el principio general que establece la Convención de Viena con respecto de los terceros estados? Por norma general, que el consentimiento del tercer estado o un tratado no crea obligaciones ni derechos para el tercer estado si esta no hace parte de esta convención. ¿Qué requisitos deben darse según la convención para que un tratado obtenga derecho de tercer estado? ¿Cómo podrá revocarse tales derechos? El tratado en que se prevé los derechos para el tercer estado debe tener en cuenta 1. Una disposición de un tratado deberá originarse a un derecho para un tercer estado si con ella las partes en el tratado tienen la interpretación de conforme a este derecho al tercer estado o un grupo de estados al cual pertenezca, o bien todos los estados y el tercer estado asistirán de ello. Su asentimiento se presumirá mientras que no haya incremento del contenido o salvo que ésta esté en su disposición. La cuarta pregunta dice, ¿qué requisitos deben darse según la Convención de Viena para que su tratado imponga las obligaciones a terceros estados? El tratado en el que se prevén las obligaciones para tercer estado, una disposición de un tratado deberá darse origen a unas obligaciones para que el tercer estado, si las partes tratadas tienen la interpretación de que la disposición sea del mismo, agregar las obligaciones y el tercer estado acepta esta dicha disposición. El siguiente capítulo trata sobre las enmiendas y las modificaciones. ¿Qué son las enmiendas y qué son las modificaciones según la concepción de las diferencias fundamentales entre la emisión y la Según los conceptos de la definición entre enmienda y modificación, una enmienda es un proceso de revisión abierta de todos los estados constantes, mientras la modificación afecta solo a alguna de las partes o a un mutuo parte, pero no a todo el tratado en general. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán modificarse construyendo un reglamento de sus relaciones mutuas. Son modificados los tratados internacionales. Las condiciones serán las siguientes. 1. La modificación es previa en el tratado. 2. Si está prohibida por el tratado, esta no estará en vigencia. Y 3. Las enmiendas puede ser uno o no aprobado, para las cuales deberán
ser tratadas a través de un procedimiento asimilar de las normas que pretenden enmendar. Segunda pregunta, ¿cuál es el proceso para enmendar un tratado? ¿Cuál es el proceso para enmendar un tratado? Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las relaciones entre todas las partes habrán de ser notificadas todos los estados contratantes, en el que tenemos que tener en cuenta dos puntos: la decisión sobre la medida que adopte una relación de tal propuesta, y dos, en que la negociación y la celebración de estos acuerdos tengan un objetivo de enmendar de este tratado. 3. ¿Qué es necesario para un Estado esté obligado por la enmienda de un tratado? El acuerdo en virtud de un cual se enmienda el tratado no obligará a ninguno de los Estados que sea parte de los tratados que no lleguen a hacerlo en su acuerdo. Con respecto al tal Estado, se aplicará el apartado B del párrafo 4 en el artículo 30. La cuarta pregunta dice, ¿las enmiendas son oponibles a todos los estados parte de este tratado? Estos acuerdos están desprovistos de su núcleo jurídico esencial, es decir, del principio para pacto sub servanda. No tiene por finalidad crear normas jurídicas, aunque inevitablemente decida tener alguna eficiencia jurídica. Para las partes existen deberán de comprender buena fe con respecto a estos actos que estos estados supongan. 5. ¿Qué sucede si un tercer estado se adhiere a un estado enmendado? Una disposición de un tratado deberá originarse unas obligaciones para un tercer estado. Si las partes en el tratado tienen la interpretación de tal disposición sea el medio de crear las obligaciones para un tercer estado, debemos tener en cuenta que este estado debe aprobar dicho tratado. ¿En qué supuesto un tratado susceptible a ser modificado? El tratado que en esta opción con normas imprevistas del derecho internacional general es el núcleo del tratado que en el momento de celebrar es en la oposición de normas interpretativas del derecho internacional general para los efectos de convicción de una norma interpretativa del derecho internacional general. Es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional del Estado en un conjunto como una norma no admiten acuerdos en contrario de una de estas modificaciones por una norma ulterior del derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Pregunta número 7. ¿Cuál es el proceso para modificar un tratado? Para la modificación de estas, dos o más partes en un tratado multilateral pueden celebrar un acuerdo que ésta sea modificada, en el cual debemos tener en cuenta tres características. Si la posición de tal modificación está prevista por el tratado, si la modificación no está prohibida por el tratado, si éste no afecta al disfrute de los derechos que este tratado venga a producir a futuro, en parte correspondiendo en virtud del tratado en estas que se emplean obligaciones para el Estado. La octava pregunta dice, ¿qué obligaciones tienen los Estados que practican la modificación del tratado antes que después de dicho proceso? Las partes interpretadas deberán modificarse las demás partes de su interpretación de celebrar el acuerdo y la modificación de tratados en que ésta se disponga. Nulidad y terminación. ¿Qué tratan la nulidad? La nulidad, terminación y denuncia de un tratado es
retiro de una de las partes supuestas de la aplicación del tratado, cuando resuelve la aplicación de presente convención de las disposiciones del tratado, no menoscabo en el mismo, deberá hacer el Estado cumplir las obligaciones enunciadas en el tratado a las que éste es sometido en virtud del derecho internacional impuesta sobre ésta. Distinga entre nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta es la que aspectos celebrando con una omisión de un requisito exigido en consideración, y la relativa es que los actos celebrados con precisión de un requisito exigirá una atención a la claridad o esta en su sentido. ¿Cómo así? O sea que en la nulidad relativa solo se dará a cabo la claridad de las pretensiones que se tienen que dar. En la pregunta número 3, ¿son tácitas las causales nulidad, determinación de suspensión de tratados de comercio? Si de estas las causales de nulidad, terminación y ausencia de los tratados convenidos en la Convención de Viena, de la siguiente forma. A. Nulidad absoluta. Falta de representación para celebrar tratados, exigeración de poder, error, dolo, conspiración de presente. Nulidad relativa. Coacción sobre el representante o sobre el Estado violado de una forma del derecho internacional. 4. ¿Qué requisitos deben tener la división de un tratado? A. Las cláusulas deben ser representadas respecto a la aplicación. B. La aceptación de dichas cláusulas no deberán ser construidas las bases esenciales del consentimiento. C. La continuación de la aplicación del tratado no debe ser injusta. Quinta. ¿Cuáles son las cláusulas de nulidad absoluta? La nulidad absoluta es la falta de competencia para celebrar el tratado, extralimitarse del poder, es por error, dolo y corporación del presente. La sexta. ¿Cuáles son las cláusulas de nulidad relativa? Las cláusulas de nulidad relativa es la coacción sobre la representación sobre el Estado, la violación de normas del derecho internacional. La séptima pregunta. ¿Cuál es el término del tratado establecido en la Convención de Viena? El término del tratado de retiro, aparte de tener lugar, es conforme a la disposición del tratado, y la vez es que en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes, deberán consultar a los demás entre los estados. Octavo. ¿Qué requisitos son necesarios para que se configure cada cláusula de nulidad y término en la práctica de representación de la Convención de Viena? Para que las partes pasan en la disposición de la presente convención aleguen un vicio de un consentimiento en la obligación por un tratado o una causa para impugnar la validez de un tratado, darlo por terminado, retirarse de esta aplicación, deberá notificarse, además de las partes presentadas en la notificación, hará una indicación de la medida de aprobación con respecto al tratado y las razones en las que se fundamenta esta dicha nulidad. 9. ¿Qué diferencia hay entre el artículo 53 y el artículo 43? Es nulo todos los tratados en el que el momento de su celebración esté en oposición con las normas imperativas del derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma interpretativa del derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por las comunidades internacionales del Estado en su conjunto como una norma que no admite acuerdos en contrario y que solo puede ser modificado por una norma ulterior del derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Este contenido lo podemos verificar en el artículo 64. Pregunta número 10. ¿A qué se denomina denuncia de un tratado? La denuncia de un tratado es el derecho
de unas partes cuando resuelven la aplicación de presente convención o de la disposición del tratado, no menoscabando en nada deber el Estado cumplir todas las obligaciones enunciadas del tratado de los sometidos en una virtud del derecho internacional, interpretan de esta. ¿Qué significa el retiro? Es manifestar mediante el cual las partes en un tratado que solicitan la retirada dejan de estar vinculados por el mismo, manifestando su vigencia únicamente entre las partes que no hayan sido involucradas. La pregunta número 11. ¿Qué sucede si un tratado nada dice acerca de la posibilidad de denunciar? Un tratado que no contenga disposición sobre la terminación podría anunciar el retiro del mismo. No puede ser objeto de denuncia o retiro del mismo, a menos que a. que contenga que fue intencionado de las partes admitir las posibilidades de denuncia de retiro. B. Que el derecho de denuncia o retiro pueda manifestarse de la nulidad del tratado. C. Que las partes deben notificarse con 2 meses, por lo menos, la anteriores de la denuncia para este dicho tratado. Pregunta número 12. ¿Qué diferencia hay entre términos y suspensión de un tratado? Se considera que el tratado ha sido terminado si todas las partes celebran unitariamente un tratado sobre el mismo material y A. se depende del tratado posterior o consta con otro modo que se han sido internados de las partes que la materia se rija con este tratado. B. Las disposiciones del tratado posterior son hasta el punto incompatibles con los tratados anteriores, que los dos tratados no pueden ser simulantes. La pregunta número 13 establece que el artículo 52 respecto a las posibilidades respecto al tratado entre algunas partes. El artículo 53 establece que 2 o más partes de un tratado multilateral pueden celebrarse de acuerdo con los términos de los objetivos aplicados en la disposición del tratado, disponiendo de solo en sus relaciones mutuas, así las disposiciones de tal sustantiva estarán del tratado. En estas se basan unos numerales y unos incisos, en la que el artículo 57 que establece las suspensiones, la aplicación de un tratado en virtud de la disposición o por consiguiente de las partes, la aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a otras partes determinadas, que es A. conforme a una disposición del tratado y B. en cualquier momento por consiguiente la. Posteriormente, la pregunta número 14 alude a qué denomina violencia grave de los tratados en el marco de la Convención de Viena. Se entiende por violencia grave un rechazo de tratados no admitidos por la Convención o bien la violencia de una disposición esencial para concentrar el tratado. ¿En qué supuesto y en qué parte podrá alegar la violación grave de un tratado bilateral o la mutuidad como una causa de determinación? Si el tratado es bilateral, la violencia grave, una de las partes permite alegar tal violencia como causa de determinación, y si es multilateral, podrá que el Estado de las partes procederán por unanimidad por terminar el tratado entre las partes o bien entre esto y obviamente entre los estados. La pregunta número 16. ¿Qué cláusulas de nulidad y terminación permite la definición del tratado o se ha involucrado en el respecto de esta? El derecho de una parte presidirá un tratado o emisión del artículo 56. Anunciado esto, el tratado reiterará la suspender su aplicación, no podrá ejercer sino con respecto a la obligación del tratado, a menos que el tratado disponga las partes convenidas con otras respecto. 2. Una causa de nucleidad o terminación del tratado referida a parte de suspensión de la aplicación de los tratados,
conocido como convención de esta misma. Esta posteriormente traen 3 incisos más y 3 numerales. ¿Qué disposición de la Convención de Viena corresponde a la denominación del principio de Spotfeld? El principio de Spotfeld requiere la conjunción de 2 elementos. Por una parte, la conducta o un artículo del Estado que inicia a las otras partes o adopción de cierta posición, o al menos haberse una determinación presente en la situación, y por otra, la existencia de un prejuicio sobre las partes que han conocido el Estado. La aplicación de Spotfeld. La Convención de Viena sobre el Derecho del Tratado preverá en el artículo 45. La preocupación de determinación de este caso permitirá que el Estado invocado causales de la nulidad con la aprobación de la nulidad del tratado o a darlos requiere fingir o de acuerdo de su aplicación del Estado. Si el Estado puede haber terminado con el poder fundamental con su conducta de alguna de las estados. Pregunta número 18. ¿Qué causales de nulidad termina o suspende admitir la alegación de Spotfeld? Para la aplicación este mecanismo es necesario exigir una situación creada por las actividades de un Estado que haya llevado a otro Estado a adoptar una determinación comportamiento derivado directamente de una previa postura de otro Estado. La siguiente pregunta es: ¿cuál de las excepciones previas de la alegación de la violación grave y los cambios fundamentales de las circunstancias como cláusula de terminación de la excepción? La cláusula no se aplicará a través de los caracteres humanitarios. Pregunta número 21. ¿Qué aspectos produce la nulidad de un tratado según la Convención de Viena? 1. La nulidad debe terminarse en virtud de la presente convención. La disposición de un tratado nulo carece de fuerza jurídica. 2. No obstante, se hará ejecutar los actos basados en el tratado, en el cual tiene unos numerales que son todas las partes podrán exigir la de cualquier otra parte que en medio de la posición establezca una relación mutua de las situaciones que han exigido si no se hubieran expuesto en caso. Y B. Los actos ejecutados de buena fe ante la que haya alegado la nulidad no resultan lícitas por el solo hecho de la nulidad del tratado. Y en la pregunta número 3, en los casos comprendido en el artículo 49, 50, 51 o 52, no se aplicará el párrafo número 2 con respecto a las partes que se imputan por el dolo y el acto de corrupción o una corrupción. Y en el apartado número 4, en el caso del que el consentimiento del Estado determinado en la obligación por un tratado multilateral es viciado, las normas procederán, se aplicarán a las relaciones entre Estados y las partes en tratado. Podemos decir que en la pregunta número... A continuación, la pregunta número 2, ¿qué efectos produce la terminación de un tratado según la Convención de Viena? Según la Convención de Viena, termina un tratado, salvo en que los tratados dispongan o las partes convengan otros casos de respecto a la terminación de un tratado en virtud de su disposición o conforme a la presente convención. A. Encima de las partes a las obligaciones de seguir cumpliendo un tratado. B. No afecta a ningún derecho, obligaciones, situaciones jurídicas de las partes creadas por las obligaciones del tratado antes de su terminación. Y 2. Si un estado de terminación del tratado multilateral o retira el de él, se aplicará el párrafo 1
de las relaciones entre estados y cada una de estas que se presenten en estos efectos, denuncias o retiros. Posteriormente hablaremos de la pregunta número 23. ¿Qué efectos produce la sustentación del tratado según la Convención de Viena? Estas producen, salvo que los tratos dispongan las partes convenidas otra vez. La respuesta es salvo que el tratado disponga a las partes convenidas o otras partes de la suspensión de la aplicación de un tratado basado en su disposición o conforme a las presentes conveniencias. A. Eximirá a las partes entre las que supuesta aplicación del tratado de las obligaciones de incumplimiento de sus relaciones mutuas durante la presente tratado. B. No afectará a todos los modos de relaciones jurídicas que tratan establecidos entre las partes. Y 2. Durante el periodo de suspensión de las partes deberá abstenerse de todos los actos encaminados a obstaculizar la renuncia de las aplicaciones del tratado. Finalmente, la pregunta número 24. ¿Qué procedimiento establece la Convención de Viena para solucionar la nulidad, suspensión, terminación de un tratado registro de una de las partes? Las partes que basándose en una disposición de la presente convención aleguen un vicio de consentimiento en las obligaciones por un tratado o una causa para impugnar la validez de un tratado, darlo por terminado, retirarse o de él o suspender su aplicabilidad, deberán notificarse las demás partes de sus pretensiones. En la notificación habrá de interpretar la medida que se ponga a adopción por respecto al tratado de la razón en la que éstas funden. Si después de un plazo que, salvo en el caso de esencia urgencia, no habrá de ser inferior a 3 meses, contendrá desde la relación de notificación ninguna de las partes de la formulación objeción. Las partes que hayan hecho la notificación podrán adoptar en forma prescrita en el artículo 67 las medidas que han propuesto en este tratado. Posteriormente, si por el contrario cualquiera de las demás partes han formado objeción de las partes establecidas, buscan la solución para medios de identificación por el artículo 33 de la Carta Nacional Unida. Esta dispuesta de los párrafos podrá afectar los derechos a las obligaciones de las partes que se derivan de cualquier disposición en vigor entre ellas, en el cual constará en este estado, sin perjudicar de la dispuesta en el artículo 47, el hecho en que un estado no haya efectuado la notificación de la prescripción del párrafo 1 no le impedirá hacer una respuesta a otra parte de este incumplimiento o esta violación de este tratado. Muchas gracias. Esto